Ok, buenos días. Vamos a comenzar la clase. ¿Sí se alcanza a escuchar todo? ¿Todos me alcanzan a escuchar? Sí, sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, a la mayoría ya los conozco, ya estuvimos en clase de compiladores, bueno, a casi todos. Entonces, ya saben más o menos cómo trabajamos. Les comento, este módulo va a constar nada más de 3 clases. Eso pues nos va a hacer de que tengamos un poquito más de carga para intentar ver todos los temas que tenemos propuestos. Y bueno, entonces nada más les recuerdo, esa es la primera clase de 3 que vamos a tener. Los puntajes van a ser idénticos a los que ya hemos trabajado. Van a ser 10% participación, 10% asistencia, 30% tareas, ¿sí? Ya saben que entre más tareas encargue, pues el valor de cada tarea pues es menos, pero digo, si de pura casualidad nada más llevo a encargar una, pues esa tarea va a valer 30 puntos, ¿ok? Y finalizamos con el examen. Yo creo que para esa materia sin problemas podemos hacer un examen en formularios, como a lo mejor ya lo han hecho varias veces.
Entonces, realmente voy a intentar que esta materia nos la llevamos bien facilita y que no haya mucho problema, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el diseño digital. No tiene nada que ver con diseño gráfico o algo así. Más que nada estamos en sistemas computacionales y pues vamos a ver un poquito de circuitos, ¿ok? Y de cómo diseñarlos. Vamos a ver pues los conceptos básicos y y bueno. em, por favor, si de repente tienen alguna duda, mándenme un mensaje o para esto directamente coméntenme por aquí por audio. Las personas que vayan llegando ya no las anoté, entonces ahí váyanme dejando su nombre en el chat para, para yo contabilizarlos más de rato como asistencia. Entonces, bueno, vamos a retomar el tema, diseño digital. Y bueno, vamos a ver un poquito de conceptos básicos de todo esto. A ver, denme un momento. Listo. Okay. Bueno, vamos a ver los conceptos básicos. Para establecer una idea clara respecto a la definición de sistemas digitales y analógicos, bueno, ya. Vamos a dirigir nuestra atención hacia el mundo físico en que se originan, ¿ok? Todo sistema digital que, que podamos manejar en nuestro día a día proviene de un sistema analógico previo, ¿ok? Al referirnos a parámetros físicos como temperatura, velocidad, aceleración, nos topamos frecuentemente con la necesidad de medirlos, ¿ok? ¿Por qué, ¿Por qué la necesidad de medirlo? Acuérdense que todo lo que podamos medir lo podemos controlar. Ajá. Si no lo podemos medir, difícilmente pudiéramos controlarlo. ¿Ok? Para empezar, porque pues necesitaríamos tener un pues alguna medida base o algún set point al que quisiéramos llegar. ¿Ok? Entonces, toda magnitud la pudiéramos controlar a medida de que nosotros vamos conociendo los métodos para poder medirla, ¿sí? Eh, y bueno, eso pues para procesar la información medida e incluso pues controlarla. La medición, manipulación y control de las variables físicas se había efectuado tradicionalmente por medio de dispositivos que tienen un comportamiento análogo a la variable o que tienen una respuesta física, ¿sí? A otra o alguna magnitud. Por decir, si buscáramos temperatura, uno de los primeros sistemas análogos que tuvimos fue ¿cómo se dice? El termómetro, ¿no? Que esto, pues, dependiendo el calor, se iba, ¿cómo se dice? Sí, sí, se iba moviendo la gota de mercurio, ¿sí? Pero esto, bueno, seguimos viendo que es una respuesta física. Por este motivo, pues los parámetros antes mencionados y sus instrumentos de medición y control se les da el nombre de analógicos. De hecho, pues nuestro medio es un mundo cuyas variables físicas son en su mayoría analógicas. Así, por ejemplo, en un termómetro, la columna de mercurio que se encuentra dentro de él aumenta o disminuye dependiendo del aumento o disminución de la temperatura del medio que lo rodea. ¿Ok? Entonces, este es uno de los instrumentos analógicos más simples y más viejitos que tenemos para poder dar como ejemplo. Y bueno, yo creo que la mayoría hemos visto un termómetro de este tipo. Tiene una línea muy pequeña, bueno, no línea, un compartimiento donde está depositado el mercurio. El mercurio al hacer este reaccionado por la temperatura, ya sea mucha, ya sea poca, bueno, se va expandiendo o se va disminuyendo y te da una medida lo más
cercano a lo que realmente es, ¿no? Y pues algo semejante sucede con el dinamómetro, con un manómetro o con un galvanómetro, ¿ok? En cada uno de los casos, la fuerza, la presión o corriente eléctrica pueden medirse mediante la deflexión de una aguja indicadora sobre la superficie graduada en las unidades correspondientes a cada parámetro. Eso es lo que les decía, que la mayoría de las veces que nos estamos intentando medir, hay una respuesta física, ¿sí? A esta magnitud. Aquí, por decir, tenemos el dinamómetro que al momento de nosotros pesar, ¿sí? Va a ir marcando sobre una escala graduada y entonces ahí está la respuesta que tenemos a ver cuál es el peso, ¿no? Igual el manómetro, dependiendo que sea lo que esté midiendo, ya sea un flujo o velocidad o algo así. Entonces tenemos nuestra flechita que va a ir marcando, bueno, no flechita, se llama aguja, al momento de que vaya aumentando o decrementando lo que es la magnitud que estamos intentando verificar, bueno, pues va a ir oscilando de izquierda a derecha para ver cuál es el valor, ¿ok? Ahora, entonces aquí tenemos escalas, ¿sí? Obviamente aquí no la tenemos indicada tan bien, pero sí podemos alcanzar a ver la escala, ¿no? De que pues puede estar entre gramos, kilos, todo eso. Eh, y bueno, aquí entran dos conceptos que se llaman exactitud y resolución, ¿ok? Y también pues vamos a intentar explicarlos, ¿ok? Para empezar, ¿qué es la resolución? La resolución pues se refiere a la mínima separación de dos valores numéricos sucesivos que puedan resultar del proceso de medición, ¿ok? A esta mínima separación se le llama unidad de resolución y limita la exactitud del sistema. Cuando un valor cae entre dos valores numéricos sucesivos de resolución mínima, se le tendrá que dar un valor numérico mayor o menor a su valor real. ¿Qué pasa? Es por decir, si, es algo muy similar al redondeo, vamos a verlo de esta manera. Si yo voy caminando con un amigo en la calle, ¿sí? Y nos encontramos una moneda de 5 centavos, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que si la quisiéramos dividir entre él y yo, no, pues a ver, nos encontramos 5 centavos. Tú sabes que nuestro valor mínimo en nuestro sistema monetario es el centavo, ¿sí? Entonces, no pudiéramos dividirlo en 2.5 para cada quien. ¿Sí? Pues sería 0.5 que ya no sería un centavo, sería medio centavo, ¿sí? Y eso no lo pudiéramos dividir. Entonces, si lo quisiéramos dividir entre los dos, a uno le va a tocar 3 centavos y a otro 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la resolución mínima en nuestro sistema monetario, es el centavo, ¿ok? Entonces, no podemos dividirlo exactamente. Y aquí es donde está lo que se llama la resolución mínima, ¿sí? A uno le va a tener que tocar menos. ¿Por qué? Porque nuestra resolución nada más nos alcanza a ese punto, ¿sí? A centavos. No podemos o no podemos encontrar una medida más pequeña, al menos por ahorita, pues porque no existe en nuestro sistema monetario. Y bueno, ya tenemos después el concepto de exactitud y pues está relacionado con la calidad del proceso de medición. El incremento de la exactitud usualmente requiere el perfeccionamiento de la técnica o dispositivo de medición. Por ejemplo, de una regla no podemos obtener el mismo grado de exactitud que al usar un micrómetro, ¿sí? A pesar de que en una regla pues manejamos este, centímetros, milímetros y todo, no es tan exacto a comparación de que si utilizáramos
un micrómetro o un vertier, algo así, este, obviamente la exactitud de la medición se va pegando más, ¿sí? Es como también si nosotros quisiéramos con una regla de esas de 30 centímetros, ¿sí? Nosotros quisiéramos medir largas distancias, pues no se puede, ¿sí? O bueno, tal vez sí se pueda, nos vamos a tardar mucho, pero la medición no va a ser exacta. Imagínate medir 1 kilómetro, ¿sí? O poco más de 1 kilómetro con una regla de 30 centímetros. O sea, estaría muy difícil, ¿no? Y sería lo contrario si quisiéramos medir eh, cuántos nanómetros mide, no sé, una bacteria, ¿sí? Imagínate hacerlo con una de esas reglas, ¿no? De 30 centímetros. Pues no se puede, ¿sí? Ni siquiera vamos a alcanzar a tener la resolución, ¿sí? Entonces, bueno, aquí recae el concepto de exactitud, ¿no? Recae en qué tipo de instrumento, técnica o dispositivo estemos utilizando para medir, ¿ok? Entonces, ahí tenemos dos conceptos. Y bueno, vamos a continuar. Ahora, todo esto viene a partir de la conceptualización de un sistema analógico, ¿sí? Se quiere transformar hacia un sistema digital. Entonces, mmm, los conceptos anteriores, tanto de medición, resolución, exactitud, nos llevan de la mano hacia estos temas. ¿Por qué? Porque siempre se ha buscado, o desde hace tiempo venimos transformando el mundo analógico al mundo digital. ¿Por qué? Pues porque los valores con los que pudiéramos trabajar de forma digital son más fáciles de almacenar, tienen varias ventajas, ¿no? Por sobre el sistema analógico. Y eso es lo que vamos a intentar platicar en este tema. ¿Ok? El sistema digital y el sistema analógico hacen referencia a las dos categorías en las que se clasifican los circuitos electrónicos. ¿Ok? Sistema digital es cualquier sistema que pueda generar, procesar o transmitir o almacenar señales mediante dígitos y que solo admite valores discretos, es decir, que solo admite un conjunto limitado de números o valores. ¿Ok? El sistema analógico es cualquier sistema cuyas señales se representan con valores continuos, es decir, que admiten números de valores infinitos. ¿Ok? La principal diferencia entre sistema digital y sistema analógico radica en que el primero es muchísimo más preciso y la información se puede almacenar de manera más eficiente y en mayor cantidad que un sistema analógico. Entonces aquí tenemos una comparación entre los dos sistemas, ¿sí? Ya tenemos, por decir, las definiciones, ¿no? Sistema digital, pues es un sistema de manipulación de datos mediante dígitos o números. Y el sistema analógico, pues, es también un sistema de manipulación de datos representados en valores continuos. ¿Ok? ¿Qué valores de la señal? Pues tiene valores discretos, tiene valores finitos, el sistema digital, y por parte del sistema analógico, pues tenemos valores continuos o infinitos. Ventajas del sistema digital: menor tamaño, eficiencia, precisión, diseño, estabilidad. Pero del sistema analógico tenemos instantaneidad, economía y fidelidad. Ahora, vamos a comparar estos dos tipos de ventajas, ¿no? Bueno, vamos a poner las desventajas y luego los compramos. Desventajas del sistema digital, pues es la conversión, el ancho de banda, la alteración. Y el sistema analógico, pues una de las desventajas es menor tolerancia al ruido, degradación de la señal, dificultades técnicas. Ahora, si tú, o sea, viendo estas ventajas y desventajas, si tú ahorita mmm, vas con un doctor, de esos doctores viejitos y que son de acá de la vieja escuela, eh, muy probablemente te va a decir que no confía en los termómetros digitales. ¿Sí? El termómetro digital
A lo mejor tendría que ser uno muy bueno, ¿sí? Porque ahí recae también en qué tipo de medición o qué tan exacto puede ser. Pero la mayoría de los sistemas digitales tienden a tener una tolerancia. Una tolerancia donde pues no te va a dar la medición exacta, te va a acercar. Es como el ejemplo de la moneda, ¿no? De 5 centavos. A lo mejor no te va a decir 2.5 centavos, te va a decir 3, te lo va a redondear, sí te va a redondear el valor final, ¿sí? Y entonces, un termómetro análogo, pues te va a dar muchísimo más cercanidad a lo que es el valor real, ¿ok? Entonces, hay una, hay ciertos instrumentos digitales que sí, que obviamente sirven muchísimo más, porque a lo mejor no necesitamos tanta precisión, ¿sí? Pero hay ciertas cosas análogas que aún se siguen utilizando, pues para poder tener una relación fidedigna o fiel a lo que en realidad es. Uno de los ejemplos es, la mayoría de los carros sigue teniendo el velocímetro análogo, la mayoría. Ya ahorita ya está cambiando un poco, ¿sí? Pero imagínate que tu velocímetro no sea tan cercano a lo real, ¿sí? Y que tú vayas por una carretera donde tienes que ir a 60 kilómetros por hora y tu velocímetro pues, está fallando a lo mejor, o a lo mejor no está siendo tan exacto, ¿sí? Un tránsito te puede parar. Si te ponen la pistola, ¿no? La digital, pues te va a parar a lo mejor. Es un decir, ¿no? Pero bueno, entonces aquí tenemos este contrapunteo entre los sistemas digitales y los sistemas analógicos. Aquí también hay una cosa que te menciona en el sistema analógico, menor tolerancia al ruido. No es literal el ruido, hace mucho ruido o el sonido, ¿sí? Sino que mm, se refiere a situaciones que puedan comprometer la medición. En este caso, a lo mejor un movimiento brusco o algo, ¿sí? Por decir, con el termómetro, ¿sí? El termómetro análogo, si lo mueves de más o algo así, o incluso la misma temperatura de la persona que está tomando la medición, pudiera afectar al, a la medición final, ¿no? Y bueno, en un termómetro digital, pues no, ¿sí? Porque no es como que todo el cuerpo del termómetro sea parte de lo de la medición, sino nada más la punta, ¿sí? Igual te digo, los sistemas digitales obviamente sí sirven, digo, por algo hemos estado evolucionando en ese aspecto, pero pero bueno, depende mucho de los sistemas digitales de qué tan exacto o qué tipo de medición se lleva a cabo. Y obviamente un sistema digital que sea cada vez más preciso, ¿sí? Te va a costar muchísimo más dinero, ¿ok? Entonces, bueno, como ejemplos en sistemas digitales tenemos obviamente las computadoras, los teléfonos móviles, sistemas de grabación de audio y video, instrumentos de precisión digitales. Estos ya van un poquito más enfocados hacia la industria o hacia la medicina, pero vamos, a los hospitales, ¿no? Donde tenemos que tener un control de varias magnitudes, le tenemos que tener un control finito, ¿sí? Y bueno, en sistemas analógicos tenemos ejemplos de sistemas de audio y video antiguo, fotografía analógica, instrumentos de predicción tradicional. ¿Ok? Esos son unos ejemplos de los sistemas tanto digitales como analógicos. Y bueno, continuando el tema, un sistema analógico, un sistema digital es cualquier sistema que permita crear, decodificar, transmitir o guardar información que se encuentra representada en cantidades tan restringidas que sus señales de entrada y salida solo admiten valores discretos.
Los valores discretos son variables que no aceptan cualquier valor, sino solo aquellos que pertenezcan a su conjunto, por tanto son finitos. En ese sentido, un sistema digital es todo dispositivo que manipule datos mediante dígitos que casi siempre están representados con el código binario. El sistema binario solo admite ceros y unos como valores, por lo tanto se trata de valores discretos. Actualmente los sistemas digitales se encuentran incorporados en dispositivos magnéticos, electrónicos y mecánicos. Ahora, ¿qué tipos de sistema digital hay? Hay dos. Sistemas digitales combinacionales, en este caso la transmisión de la señal depende de los valores que admiten la entrada. Por ejemplo, no se puede ingresar código no binario en un sistema binario. Pues es de cierta manera obvio, ¿no? Porque si estamos basándonos en la entrada de ciertos datos y no metes esos datos, pues no te va a medir nada, ¿sí? Entonces, si tenemos un sistema que solamente acepta código binario para poder empezar a hacer la medición, pues no te va, si le metes otra cosa, pues no va a medir. Ujú. Y sistemas digitales secuenciales. La salida de la señal depende tanto de los valores de las entradas como del estado total del sistema. O sea, entrada, salida, memoria. Estos son los que se pueden, bueno, son secuenciales porque tienen como una medición constante, ¿no? Va entrando una medición, te va dando una salida y va guardándose en una memoria, ¿sí? Entonces, esta memoria lo que va a hacer es ir actualizándose a medida de que le vas metiendo nuevos datos, ¿ok? Un ejemplo pudiera ser así como que en la medicina, todos hemos visto ¿cómo se llama? Las escenas así en películas, ¿no? De cuando está una persona así en cama, ¿no? Y que de repente está el sonidito, el tit, 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 creo que le están checando las pulsaciones del corazón, ¿no? Entonces, es una medición constante y de repente, ¿no? De repente empieza el tit, 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 y ya, se muere, ¿no? Es escena típica en las películas, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy cercano a esto. ¿Por qué? Pues porque te está entrando, se está manteniendo una memoria. Tenemos un panel donde nos está mostrando, este, pues sí, la medición actual, pero de repente cambia algún estado, no le dan una mala noticia o lo empiezan a matar, no sé, y empieza a pitar más, ¿no? Ti, 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 hasta que, pum, se muere, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? de estos sistemas secuenciales. Em, y bueno, ejemplos de sistemas digitales, tenemos las grabaciones de audio y video, cuya información se guarda en millones de bits, que luego se pueden almacenar en diferentes tipos de dispositivo, las computadoras, teléfonos móviles y calculadoras, balanzas electrónicas y otros instrumentos digitales de precisión. Ventajas de los sistemas digitales. Los sistemas digitales tienen las siguientes ventajas: menor tamaño. Los dispositivos basados en sistemas digitales tienden a hacerse cada vez más pequeños. Y sí, no sé. Bueno, vamos a continuar. Eficiencia. La información digital se almacena rápidamente y en cantidades cada vez más grandes. La precisión. Como los sistemas digitales solo admiten valores discretos, son mucho más precisos. Diseño. Los dispositivos basados en sistemas digitales tienden a hacerse cada vez más fáciles de diseñar. Y la estabilidad. Los sistemas digitales son menos susceptibles al ruido, es decir, a todas las posibles perturbaciones de la señal. Ok, volvemos con el ejemplo del termómetro, ¿no? Cada vez los termómetros se van haciendo de menor tamaño. Uh-huh. La eficiencia, una parte de la eficiencia es de que el proceso de medición lo hace internamente y lo hace solito. Ya no tienes que estar verificando una graduación, ya no tienes que andar verificando tú las cosas. Simplemente te da un valor en una pantallita con números que tú puedas entender,
Si quieres cambiarle a Celsius, a Fahrenheit, lo puedes hacer sin problemas. O sea, te ahorra el punto de estar haciendo una conversión. O sea, eficiencia. Ahora, precisión. Esta parte, te repito, depende mucho de los sistemas, de cómo esté integrado, ¿sí? Internamente. ¿Por qué? Porque obviamente un termómetro de esos de 50, 80 pesos, pues no va a ser tan preciso como un control de temperatura de una industria, ¿sí? Yo he visto controles de temperatura en la industria de 2,000, 3,000, $5,000, ¿sí? Pero porque son instrumentos que están literal estables, tienen una precisión enorme y, y bueno, o sea, depende mucho, la precisión sí depende mucho de cuánta lana estés dispuesto a invertir para comprar un dispositivo de medición, pues chido, ¿no? El diseño, pues los dispositivos son más fáciles, tanto de diseñar como de pues sí, en cuestión de diseño. Y esta parte de estabilidad es lo que también conlleva mucho la precisión. ¿Sí? Imagínate que tienes un termómetro de esos de 80 pesos, quieres medir este, la temperatura de un tanque. Yo digo que vas a meter el termómetro, se te va a cocer, ya lo vas a perder, ¿no? O sea, se va a descomponer. ¿Por qué? Porque en la estabilidad también depende mucho de qué materiales esté compuesto y obviamente un termómetro o un control de temperatura este, durable, pues obviamente va a tener materiales, o sea, va a estar compuesto por materiales pues cada vez más resistentes, más caros, ¿sí? Pero bueno, es parte de esto de los sistemas digitales. Desventajas. La conversión. Las naturalezas de las variables físicas es analógicas, por decir sonido, temperatura, distancia, peso. Por lo tanto, es necesario usar un conversor para transformarla en datos digitales. No, bueno, sí. O sea, todo sistema de medición o sí, todo circuito tiene que llevar a fuercitas este conversor. ¿Por qué? Porque te recibe una señal, ya sea eléctrica, de temperatura, y esto te lo tiene que cambiar o te lo tiene que convertir de manera a que tú lo puedas entender o tú lo puedas ver. Es un proceso muy rápido o es un proceso en el cual el que está midiendo no interviene, pero pues es parte de lo que necesita. O sea, entre comillas una desventaja porque pues todos los sistemas lo tienen que tener. Ujú. El ancho de banda, la transmisión de señales en un sistema digital requiere de un ancho de banda mucho mayor que un sistema analógico y la alteración. Los sistemas digitales pueden alterarse o manipularse con relativa facilidad con respecto a los analógicos. Pues sí, porque puedes alterar el conversor y te da una medición errónea. ¿Ok? Yo creo que sí alcanzamos a ver todo esto. Sistema analógico. Un sistema analógico es aquel cuyas señales puedan admitir valores infinitos que pueden variar de forma continua. Los datos que forman parte de la naturaleza son de origen analógico, la temperatura, la distancia, el sonido, voltaje, imágenes, etc. Si bien todas estas variables se pueden convertir a datos digitales, son originalmente analógicas. ¿Ok? Y en un principio, antes de que existiera todo lo digital, era analógica. Ejemplos de sistemas analógicos. Pues la temperatura ambiental es un ejemplo de un sistema analógico, ya que no tiene valores exactos, sino que puede fluctuar continuamente. Es decir, cuando hay frío es porque la temperatura descendió de manera lenta y continua, ya que no pasamos directamente de los 30 a los 10 grados, sino que se admiten una serie de valores que van desde los 30 grados, ¿sí?, a los 10. Aquí es la forma en donde tenemos nosotros un montón, ¿sí?, de valores. Sí, porque no creas que nada más va de 30, 29, 28, no, o sea, puede ser 29.9, 29.8, va descendiendo gradualmente, ¿ok? Difícilmente se brinca de 30 a 25, está raro, pero no.
Otro ejemplo de sistema analógico es la música digital, que se convierte a formato analógico mediante un proceso llamado conversión, en el que se usan dispositivos que convierten los datos binarios de la información digital en señales análogas. Ventajas de los sistemas analógicos. Si bien existe un interés creciente en la transformación digital, porque en términos técnicos es superior a la tecnología analógica, esta también tiene sus ventajas. Instantaneidad. En los sistemas analógicos la señal se procesa en tiempo real. Por ejemplo, cuando usamos un parlante o un micrófono. Economía. Los dispositivos basados en sistemas analógicos son más baratos que los digitales, pues porque no llevan conversor, porque no llevan muchas cositas así que facilitan la vida para el que mide, pero bueno, o sea, igual a lo mejor no es tan difícil poder observar los datos analógicos. Fidelidad, la calidad de la señal es más fiel a la realidad y no es tan fácil de manipular. Las grabaciones de audio en antiguos sistemas análogos son un ejemplo de ello. Los inconvenientes de utilizar dispositivos basados en sistemas analógicos son el ruido, que los sistemas analógicos son más susceptibles a las perturbaciones de la señal y eso puede interferir en la calidad de los datos que transmiten, la degradación. A medida que se repite la transmisión de datos, estos van perdiendo calidad y dificultades técnicas. Si se presenta alguna falla en un dispositivo analógico, es mucho más difícil de reparar. Además, los sistemas análogos no pueden ser reparados de forma remota. ¿Okay? Bueno, hasta aquí vamos a acabar la primera parte y en 5 minutos les mando la otra invitación para la segunda sesión. ¿Sale? 5 minutos, les mando la invitación y ya, entramos. Digo, ahorramos tiempo. Profe, Mándeme. ¿esto lo va a subir a Classroom, esta presentación? Sí, así es. Lo voy a subir a Classroom. Igual, como siempre, la subo a Classroom. Ustedes toman los apuntes. O sea, no quiero que lo escriban así como que todo. Si lo quieres escribir todo, pues qué bien, ¿no? O sea, todo esto es importante. Yo ya lo resumí, ¿sí? De los libros y todo eso. Pero si tú quieres nada más hacer un resumen de todo esto, es válido, ¿ok? Eso también cuenta como participación de la clase, ¿sale? Entonces lo subo a Classroom, terminando la clase, lo subo con las tareas y te pongo un espacio donde tú pongas las evidencias de clase de hoy y pues ya, con eso acabamos la primera sesión, ¿sale? Ok, profe, muchas gracias. Dale, 5 minutos.